Si te cuesta arrancar el día con este frío, desayuná en McDonald's Tandil y despertá tus mañanas con mucho sabor, con un montón de productos para acompañar tu café preferido. McCafé, nosotros acompañamos siempre con medialunas dulces. Exactamente, muy rico, acompañado por un café que viene sensacional para esta hora de la mañana para entrar en calor. Si ya fue interesante la previa, la charla fuera de cámara, fuera de micrófonos con el arquitecto Roberto Guadaña, lo que va a ser la charla a partir de este momento. Roberto, gracias por aceptar la invitación de venir a este desayuno. No, gracias a ustedes, buen día y buen día a la audiencia y gracias por la invitación. Bueno. A gusto en este lugar. Roberto, gracias. Roberto es una de las personas que más conoce de ordenamiento urbano, me parece, y en este sentido tenemos varias preguntas para hacerle, sobre todo pensando que, bueno, se empezó a debatir un nuevo PDT. Usted es un hombre que siempre ha estado muy atento a estas cuestiones. Una reflexión general, primero, sobre cómo estamos en Tandil, sobre lo que hay que mirar en el nuevo PDT, y después le hacemos algunas preguntas en particular. Mirá, yo no pienso que se debata un nuevo PDT, sino que son ajustes y actualizaciones permanentes, que de hecho se vienen haciendo. De hecho, la Comisión de Gestión Territorial que gestiona en cierto sentido el PDT a modo de asesor, que está integrado por el Legislativo, el Ejecutivo y los colegios profesionales, se reúnen con cierta frecuencia en relación a solicitudes, a propios proyectos de normativa, de ajuste de normativa que llegaban, no en mi época, ¿no? Que llegaban desde el Consejo Deliberante o desde los contribuyentes particulares, los profesionales o mismo el Departamento Ejecutivo, así que prácticamente tiene actualizaciones permanentes. No hay que perder de vista que el PDT es un instrumento dependiente, atado a la ley LOTUS, Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, 8912 del año 77. Maquillada ley, en aquel momento era un decreto reglamentario. Tengamos idea de la juridicidad de aquel momento, claro, respecto a este. Estamos hablando de provincia. Sí, ley provincial. Ley provincial. Es decir, absolutamente atada. Por eso, cada modificación del PDT luego requiere, sobre las ordenanzas de lo que se apruebe aquí, que la provincia de Buenos Aires, revisión mediante, apruebe y convalide con un decreto que firma el Poder Ejecutivo Provincial. Así que el PDT no es un trámite sencillo local y sigue andando. Y evidentemente no es algo estático, se va actualizando. Básicamente, ¿cuáles serían las principales demandas que vemos en una ciudad de Tandil en cuanto a esa actualización? Mira, a ver, te respondo la pregunta desde otro lugar. A ver. Las demandas son permanentes y la disputa por el territorio es permanente. Recién nomás, y estos días estamos viendo, ahí miraba el diario, esta tensión que se genera sobre un nuevo área industrial y demás. Y sobre eso tenés, hoy te toca eso, antes con un edificio, pasado con otro, es decir, tensiones entre el sector público y el sector privado sobre determinadas áreas, sobre determinadas escalas de edificios y sobre determinados lugares. Entonces, todo eso va creando una tensión permanente de temas. Hay cuestiones del PDT que no tendría sentido cambiar porque no han sido probadas, o han sido probadas muy poco. Sería bastante difícil pretender evaluar qué cosa hay que cambiar de lo que no se ha probado o no se ha puesto en práctica. Distintas razones que no importa que yo abunde en eso acá. ¿Algún ejemplo? No, por ejemplo, todos los temas vinculados a la gestión del Plan de Desarrollo Territorial, el plan habla de banco de tierras, el plan habla de convenios, de consorcios urbanísticos, convenios urbanísticos han existido siempre cada vez que el Estado participa de la renta denominada extraordinaria porque tal o cual emprendimiento va a tener una ventaja diferencial respecto al todo. Ahora, usted habla de la no implementación del Banco de Tierra, pero eso fue una decisión política. Sí, yo creo que una decisión política y económica. Es decir, los planes en general abordan todos los mismos temas, después te hablo de eso, en general, y este no escapa a esa generalidad. La gran diferencia es que Tandil
no tiene tierras vacantes públicas en cualquiera de los 3 niveles del Estado, como ha pasado en Mar del Plata, Buenos Aires. Ustedes están viendo que después de 30 años y algo más de enajenación de tierra en Buenos Aires, hoy el AVE sigue vendiendo tierras denominadas vacantes por cambios tecnológicos, predominantemente ferroviarias o de empresas petroleras, empresa petrolera estatal, pero siempre en esa lógica. Tandil no ha tenido esa performance porque no ha tenido esa disponibilidad de tierra. Fíjense ustedes que, por ejemplo, para el desarrollo de Procrear se tomó tierra del Estado en posesión del Ejército Argentino, de las Fuerzas Armadas. Sí, eso da la pauta que lo que puede tener la ciudad son pequeños terrenos con los que vos no resolvés el déficit de vivienda, en todo caso el déficit urbano. Es decir, el suelo urbano no tiene reposición rápida. Generar ciudad nosotros no somos los chinos que en 2 años construyen una ciudad con todos los equipamientos y con todas las instalaciones e infraestructuras. No somos nosotros, no es Sudamérica, ni Centroamérica. Si, un paréntesis nomás, ver lo que pasa en Venezuela y te dicen, si esto lo tenemos que arreglar solo, tenemos 5 siglos por delante. Entonces, no tenemos Sudamérica, esa potencialidad. También nos escapa eso, es decir, somos una célula más chiquitita, pero en cierto sentido los temas de alguna manera son los mismos, la recurrencia es la misma, ausencia de tierra y también de recurso presupuestario. Porque las tierras hay que comprarlas en ese caso. Claro. Al no haber fiscales. Es lo que pasa, qué sé yo, cuando vivimos momentos de restricción económica, que son estos casi 3 años de gobierno, y también veníamos con esquemas, es decir, de otro modo de restricción, pero con restricción financiera al fin, vos te encontrás con esta cuestión de que no tenés recursos. Y esto le pasa al sector público y le pasa al sector privado. Por eso no hay financiamiento para la vivienda. Si vos tenés sobretasa de 4,5% para tomar dinero, ¿cómo financiás viviendas a 30 años? Como pasaba en Argentina, y bien pasaba, y probablemente nuestros padres, abuelos tuvieron la casa de ese modo. Ahora, en este momento, y con el costo del dinero en el mundo, la restricción monetaria, y esta cuestión que digo de la tasa de interés, ¿quién tiene la espalda de financiar a 30 años vivienda, 25 años vivienda? Es decir, si salir de esto que parece bien la cuestión del equilibrio fiscal, sin perjuicio que el equilibrio signifique no atiendo la salud, no atiendo la educación, no atiendo la vivienda. Ahora, en paralelo, también buscar cuáles son los modos de financiamiento de esos temas, y particularmente de construir ciudad. Construir ciudad no es solo hacer la vivienda, es la vivienda, es la infraestructura, es el transporte urbano, con toda la crisis que también arrastra, es los equipamientos públicos y los equipamientos privados, son las redes que trascienden las infraestructuras duras, que operan los sistemas privados y que también están atados a un tema de oferta y demanda. Entonces, construir ciudad es un tema sumamente complejo y de trayectoria en el tiempo. El plan de ordenamiento territorial debe ser actualizado permanentemente o tiene que incluir una planificación que evite justamente esas actualizaciones de tan bien planificado que está. Mirá, los planes, como todos planes, vencen al día siguiente por la dinámica con la que las ciudades se desarrollan, y también, es decir, el desarrollo de la ciudad y también atado a los vectores económicos, es decir, los momentos de alta demanda de ciudad, los momentos de menos demanda de ciudad, que van de la mano de momentos de inversión. Seguidamente, la actualización del plan permanentemente va de la mano casi siempre sobre demanda, no sobre oferta, sobre demanda. Es decir, determinado sector contribuyente plantea una idea de proyecto que por ahí no cabe en el plan. Ahora, es probable que no quepa nunca en el plan, por cuestiones ambientales, por cuestiones de interés público,
por cuestiones de interés ciudadano, es decir, y hay otras que sí son factibles. Entonces ahí, cuando vos tenés una información mediana, lo que pasa con eso es que se entra en la duda de la discrecionalidad, porque eso sí, esto no. Eso le iba a decir, digo, no se necesita algo que ordene, porque es cierto, los cambios son permanentes en todo sentido y más en nuestro país. Ahora, no se necesita algo que regule, que ordene, no es demasiado, vamos viendo. Usted habló de discrecionalidad, yo digamos, lo hago un poco más informal todavía. No, pero el plan, es decir, la esencia del plan es vamos viendo, porque si no quedaría congelado en el tiempo. Vamos viendo qué comportamiento tiene la construcción de la ciudad, y cuando digo construcción de la ciudad, la morfología urbana, los temas de pero hay decisiones políticas, digo, si establecemos no construir arriba de la cota 220, con este argumento que usted está dando, Roberto, bueno, si hay interés privado en seguir construyendo arriba de esa cota, entonces lo vamos a hacer, porque el privado lo pide. No tiene que haber criterios establecidos en una ciudad que sean inamovibles por lo menos 10, 20, 50 años. Puede querer el privado. Ahora, el dato es, y la pregunta es, ¿lo quiere la ciudadanía? Que es la pregunta. ¿Lo quiere la ciudadanía lo que un sector privado tiene interés? Entonces ahí arranca el debate. Es decir, el plan requiere sensatez. Sensatez en este momento que vamos entrando en una campaña política, también sensatez de la política, tratando de contener los influjos partidarios, identitarios, para pensar por un ratito el modo ciudad de todos. Porque si no después explota. Porque como nos manejamos con los consensos, y yo verdaderamente creo más en la concertación que en los consensos, porque en el consenso buena parte pierde, que siempre son menos que los que ganan. Ahora, esa tensión está ahí abajo dando vuelta. En cambio, concertar es, vamos acercando posiciones y terminamos todos en la mesa con determinadas cuestiones que hacen al interés ciudadano. Es decir, estamos todos un poco conformes. Hubiera querido, pero bueno, no salió. Hubiera, pero sí acercamos posiciones. Versus los consensos que levantás manos y decís, bueno, perdimos, y queda la suerte del mal humor dando vuelta. Mirá, vos tenés 4 dimensiones para abordar el territorio en sentido amplio, desde la sierra hasta la circunvalación, es decir, para hablar en cierto sentido de lo que es la interfaz entre la ciudad y el campo. La primera es el soporte natural, sobre qué se apoya la ciudad. Vos haces un corte imaginario así, te vas desde la sierra hasta allá. El segundo es el soporte económico social, es decir, la producción y la producción en sentido amplio de la cantidad de ciudadanos que están en ese escenario. El otro es el soporte cultural y político, que tiene que ver con la normativa. Ahí está la generación de la normativa, está la gestión de la normativa y también está el control social de la normativa. Cuando hablo de control social, otro pequeño paréntesis, la ciudad, sí, los vecinos, no importa, el sector de la ciudad salió a reclamar cómo están volteando la fachada ahí en la calle Alén. Es decir, y eso es control social, y eso es aplaudible. Y la última de las dimensiones es la técnica, donde aparecen las infraestructuras, la morfología, la forma de la ciudad, la morfología urbana, y los propios fenómenos ambientales de la ciudad. Entonces vos, es decir, esas 4 cosas las tenés que abordar en simultáneo. Pero lo peor que puede pasar, lo más peligroso es que lo abordes por parte, porque siempre te queda una parte que es un agujero negro en cualquier desarrollo urbano. El PDT lo plantea, en cierto sentido, plantea esas cuestiones. Es decir, como es una norma, siempre apunta a lo permitido o lo no permitido, pero cuando vos lo lees entre líneas y lo querés entender conceptualmente, esas cosas están. Y al PDT lo que le falta es recursos públicos y privados también. Y cuando hablamos de lo público, trascienden los presupuestos municipales. Tandil tiene una infraestructura de salud que es envidiada en la provincia de Buenos Aires por cantidad de municipios, pero eso cuesta presupuesto, nos cuesta a los tandilenses.
¿Sacamos de otro lado o dejamos de darle a otro lado? No te alcanza para otras cosas, o tenés que priorizar la salud. Insisto, en este momento y en momentos anteriores de restricción económica o financiera, la gente migra de los sistemas pagos y particularmente monotributistas terminan en el hospital, Sí. que es excelente la atención. Todo eso se paga, hay que pagarlo. Ahora, seguidamente, las infraestructuras que necesitan Tandil son amplias, se llaman infraestructuras duras, trascienden ciclos políticos, es decir, no son obras electoralistas, son obras de largo alcance y de durabilidad. Vos pensás que en la ciudad, por ejemplo, siempre hablamos del tema del agua, la lluvia, este sector de la ciudad, en el mismo idea que yo te decía, y la veas desde la sierra hasta la circunvalación, y te encontrás con la ciudad del Pedemonte, donde cuando vos tenés un evento climático severo, acá es aluvional, es arrastre, se lleva todo. Rápidamente pasa, vuelve al nivel del agua, no tenés el agua en la calle, pero hizo arrastre, causa daño. Cuando vos cruzás la ruta y seguís y pasás el hipódromo, ahí mismo te situás, y ahí vivimos la ciudad que está en el valle, que tiene depresiones, tiene altitudes, y en ese lugar el modelo del evento climático se traduce en estancamiento, ahí dura el agua. Entonces vos tenés que primero pensar, que de hecho el PDT lo pensó y viene más rápido la urbanización que el PDT, entonces vos tenés una ciudad que tal vez hubiera sido distinta en el valle respecto al Pedemonte. Pero es la que tenemos. Digo esto, pero es contrafáctico, porque está ahí. Ahora, ahí, vos acá y ahí tenés que hacer obras hidráulicas que son distintas. Acá se trata de retenciones en altura. Los entubamientos están al límite. Porque digo, si volvemos sobre los fundamentos, no, pero lo que pasa se impermeabilizó el suelo, se construyó mucho. Es la ciudad construida. Pensemos hacia adelante cómo es. Y vos tenés esto de retenciones en altura en el Pedemonte. Y allá tenés obras hidráulicas también con fuerte intervención sobre el arroyo. Es decir, que no es menor el tema. Entonces tenés un tema con todo lo que es saneamiento y también con efluentes cloacales, sobre todo del otro lado, y también tratando de aliviar la planta centro, que es la más grande de la ciudad, donde va buena parte de la ciudad. Es decir, entonces tenés una infraestructura para crecer en la ciudad, desarrollarla en todo caso en el territorio, expandirla, que es muy costosa y que hoy requiere créditos internacionales, Corporación Andina de Fomento, Banco Mundial, lugares de crédito blando para hacer infraestructura, que no tenés. Por eso cuando pones el tema de la vivienda caes en los mismos lugares. Está el arquitecto Roberto Guadaña con nosotros, estamos hablando de ordenamiento urbano y Rodolfo tenía una pregunta interesante. Lo que se viene mostrando aquí en Tandil en el último tiempo, digamos una ciudad que está construyéndose mucho para arriba, por lo menos comparado con lo que teníamos, permanentemente vamos viendo muchos edificios que están surgiendo. Y bueno, ¿cómo enganchamos esto con el tema de los servicios en líneas generales para la ciudad? También con inversión, como venimos hablando, pero la cuestión central de eso es que el mundo y Sudamérica no está exenta, Montevideo trabaja en eso, Rosario trabaja en eso, Santa Fe ha trabajado en eso, Buenos Aires, por fuera de Buenos Aires, una provincia, entonces es más difícil encauzarla como en el resto de las ciudades, que es el tema de la compacidad, ciudad compacta, es decir, no extender tendiendo a la dispersión. Entonces, eso requiere densificar. Densificar es que más gente vive, si querés, en la misma ciudad que tenés. La pregunta es cómo, y es con altura, compactando y altura. Y hablar de altura a veces genera sobresalto, pero no es tal, es pensar cómo.
pensar cómo vivimos, en altura y hasta qué altura, básicamente definir límites, y definir límites por zonas. Hoy tenés zonas, vos te corres las 4 avenidas y todo se aplasta. Por momentos, te digo dramáticamente, se aplasta, ¿no? En sentido que vos decís, tanto la infraestructura y el indicador es bajo aún. Pero también es una decisión más amplia que abordarlo el fragmento, es decir, y acá demos indicadores. Es entender este concepto de la necesidad de tener una ciudad compacta, evaluando la infraestructura que tenés y la que falta o la que debería completarse. Pero también siempre estamos atados a esta cuestión de los costos infraestructurales y el financiamiento de eso. Ahora, eso es una necesidad. En realidad, vos lees por ahí, dar indicadores o levantar la altura parecería que es exclusivamente una renta para el frentista, y vos decís, visto directamente sí, indirectamente no. No es así, porque vos lo que propinás es no tener problemas cuando empezás a expandir la ciudad, a desarrollarla horizontalmente, y te viene la demanda de toda la infraestructura que hablábamos en el bloque anterior. Entonces, esa cuestión me parece que es revisable, el concepto ese de que mejora la renta del frentista. No, es decir, eso que es directo es indirecto, porque eso después, cuando crece, también viene el aporte vía tasas municipales, con lo cual das vuelta y hablamos de lo mismo. Ahora, dicho eso, también, hablando de estos términos, la contracara de esto es esta cuestión extensa que está en el PDT y también requiere una mirada, y ahí sí las actualizaciones que vos, Rodolfo, mencionás, que es, ¿cuál es el límite del lote con servicio? ¿A dónde termina el lote con servicio? ¿Hasta dónde corto territorio y loteo con servicios? Porque el loteo con servicio es agua y cloaca, cordón cuneta, y vos decís desagües pluviales, y la iluminación LED como acá por la seguridad y el transporte público, y todo lo demás, ¿cuándo llega? Bueno, hay que esperar. Los abuelos decían, no, esto es de progreso, acá el pavimento va a llegar. Los más jóvenes que nosotros, bastante más jóvenes, los pibes, dicen, es hoy, es inmediato. Entonces, esa carrera por la inmediatez, que es la cultura contemporánea joven, que no es que esté bien o esté mal, es otro tiempo, otra realidad, choca con esto, es decir, con el tiempo, no, con el tiempo nada. Yo quiero ahora, si no, no quiero ahí. Eso es lo que determina la preferencia. Pero todos hablan de la especulación inmobiliaria o de la demanda. ¿Es preferencia pura? No, acá, ¿cuánto vale? ¿Y cuándo va a haber servicio? No, acá no. Entonces, es decir, la preferencia es no, yo prefiero... Perdón, antes los servicios los pagaba el vecino en gran parte, hoy tiene que hacerse cargo el municipio. Antes se juntaban los vecinos de una cuadra, se ponían de acuerdo, con el municipio apoyaba. Comisión pro asfalto, comisión pro cloaca. Las he vivido en Villa Italia, donde yo nací, vi a mi padre con esas cosas. Siempre digo, mi cuadra creció así, no fue que el municipio hizo el asfalto, el municipio... Hoy la cosa es diferente y creo que también tiene que ver con esa otra forma de ver la realidad. Sí, y también con la economía, lo que cuesta una cuadra de pavimento, y siempre lo ata lo mismo a los salarios, por eso la razón del déficit de vivienda. Si la gente llega con lo justo, si llega a fin de mes, hasta el próximo salario, cómo paga una vivienda, cómo paga el pavimento. Entonces, viene toda una ola del tema. Pero en términos, termino con esto, pero en términos de forma urbana, el lote con servicio a la larga es un problema, a la corta también, pero no importa, me interesa a la larga. Y la segunda cuestión es que es crecer hacia adentro. Cuando estaba en la Secretaría hemos hecho un estudio que Tandil resistía 300.000 habitantes en la ciudad formal que tiene, en la ciudad, hacia 2050. Hasta 2050, si vos conseguías que la ciudad creciera y tuviera... Y yo estaba hablando del 2016-17, es decir, han pasado 10 años, probablemente con un cierto estancamiento, lo tengas que llevar a 2060, 10 años más, pero en cierto sentido, es decir, densificando, vos tenés un territorio que admite tener hasta 300.000 habitantes. Duplicar Tandil. Sin seguir ocupando territorio. Eso es toda una cuestión, lo que usted plantea. El doble de población en el mismo espacio. Exacto.
No quiere decir que el centro tiene que tener 20 pisos, no hablo de eso, pero hablo toda la zona extendida adentro del área urbana, sin ir más lejos. No caben los 300.000 adentro del cuadrante de las 4 avenidas grandes, no hablo de eso, pero sí digo, vos en esos 4 cuadrantes, lo que arma el cuadrante grande, eso, vos ahí tenés vacíos, piezas de recambio, tenés. Sí, Roberto, hablábamos también de la zona céntrica. Estábamos hablando antes de ir al aire de esta nota de opinión que publicó el diario, elaborado por Rodrigo Rotonda, que está muy metido en esta cuestión de lo que es la construcción y la urbanización, pensando siempre él en el 2050, que usted recién mencionó ese año, por otra cuestión. Y hoy no hay un lugar, por ejemplo, hay que ver si Tandil lo quiere o no, pero no hay un lugar para hacer una torre, planteaba él. No hay un lugar que habilite hacer un rascacielos. Un rascacielos, una torre, no sé, de 70, 90 metros. No la hay, hoy no se puede. ¿Y qué pasa? La otra pregunta que vendría junto con esto, el tema del shopping, cómo se reconfigura el centro, nuestro centro ya bastante vapuleado, con la llegada de un shopping que yo no sé si es grande o chico, y de acuerdo a qué. ¿Qué mirada tiene al respecto? Son 2 preguntas. Son 2 preguntas. Usted arranque por la que quiera. No, sobre el tema de la altura de las torres, salgamos del área central. Justo se quedó pegado con el microcentro, saquemos de ahí, porque no hay capacidad en el área central para tener una torre de, llamarle gran altura, si querés, para esta ciudad, que sería cuanto menos triplicar la altura normal, la que tenés, o la normativa. Ahora, es una necesidad que el plan incluya, tenga una previsión de dónde van estos artefactos, sí. Pero hoy te hacía un cuentito de el más alto del curso, donde se ubica, y siempre lo separa en el fondo, atrás, para dejar lugar a sus compañeros adelante. Lo digo coloquialmente porque acá pasa lo mismo. Pero ¿por qué digo esto? Por la situación del paisaje. Acá aparece el soporte natural del que hablé al principio, sobre el paisaje y demás. Entonces, quiere decir que vos tenés que tener en cuenta que ese derecho a ver, mirar, que es distinto el de usar la sierra porque son privadas, pero sí el de contemplarla, lo tenga la mayor cantidad de gente posible. Entonces, un artefacto de eso tiene que estar, digo, atrás. Después veamos cuál es el atrás, hasta dónde llegamos. ¿Y usted qué diría al respecto? Si le preguntan, ¿cuál sería ese atrás? ¿Qué cuadrante? No está en los cuadrantes. Yo creo que está en la linealidad que puede ser Aristóbulo del Valle, es decir, lugares donde atrás después tenés altura, que es la parte de Villa Italia, una parte de Villa Italia. Entonces no tendrías un inconveniente con eso. O sea, pero habría que repensarlo. Desde el Valle hacia... Yo te diría que es una linealidad. No sí. Tomaría profundidad. Ajá. Habría que, lo digo ligeramente, ¿no? Habría que pensar zonas, pero con lo cual acompañado de infraestructura y sobre todo en infraestructura viaria, porque vos tendrías mayor concentración de población y vehicular. Es decir, que corresponde esto al soporte de la infraestructura cuando te dije las 4 dimensiones de abordaje del territorio. Creo básicamente con la altura en eso, que es una necesidad también. No sé si es una demanda alta, pero es una necesidad que el plan lo incorpore. ¿Por qué? ¿Quién quiere hacer? No es quien quiere hacer. Es también en el planeamiento estratégico más amplio aparece la competencia entre ciudades. Las ciudades compiten, en Mercociudades se habla de eso, en Smart City se habla de eso. Es decir, la competencia de las ciudades por las posibilidades que brinda. Y en este momento esa posibilidad todavía no la tenemos incorporada. Eso tal vez no sea una urgencia en relación a lo que plantean como urgencia del PDT, pero es una necesidad de pensarla y revisar la posición y hacia dónde y con qué límite de altura y demás, no solo en función paisajístico, sino también en función infraestructural. Sí, esa cuestión. El otro tema que nos quedaba. Próximo shopping aquí en la ciudad de Tandil. Bueno, ¿cómo puede impactar eso dentro de lo que es el centro de la ciudad? Y esto que decíamos, si es grande, si es chico, ¿cómo se compara en otros puntos? Bueno,
No hablo de tamaño, hablo de escala en relación a la ciudad. Correcto. Vos lo podés comparar con Galerías Pacífico para un sector de ciudad, no para toda la capital federal. Porque vos te corres y tenés 7 shopping en la Cava. Entonces, y tenés 3 millones y pico de habitantes, más los que la visitan permanentemente. Corrámonos de ahí y volvemos a Tandil, y tendría esa escala. Y también tiene que ver con la cantidad de población. Es decir, tiene una escala importante y seguramente inicialmente va a funcionar como todo en Tandil, el esnovismo que acompaña y demás, pero después también va a funcionar por cuestiones climáticas. A ver. Los 4 grados bajo cero de hace un rato. Obviamente es difícil martes a las 10 de la mañana que vaya al shopping, pero es probable. Sí, pero sí. Es decir, el clima de 4 o 1 grado que está haciendo ahora, o 5 que va a ser a las 12, digo, aproximaciones, o los 35 grados de las 5 de la tarde del verano. Entonces son lugares que tienen otro acondicionamiento. Lo estás viendo hoy, los estadios, el de Dallas, donde están jugando el Mundial. Claro. Es decir, entonces, eso trasladalo a una situación distinta, pero con mismas condiciones ambientales interiores. Entonces eso va a absorber negocios céntricos, y eso probablemente genere vacancia de locales en lo que es el microcentro nuestro actual. ¿Más todavía? No va, sí, probablemente más. Seguramente el macrocentro no va a impactar en el centro Villa Italia, no va a impactar en Darregueira, va a impactar en el microcentro de la ciudad. Tal vez habría que revisitar el proyecto de la semipeatonal, de la H famosa de las 5 cuadras, retomarla seriamente, que es una cuestión, eso sí, público y privado, ¿no? Es decir, voluntad de lo privado y énfasis fuerte de lo público para retomar eso, que fue un concurso, que está ahí, que se puede retomar, y pensar que sea más eficiente, que los tiempos de obra sean más rápidos. Bueno, también va atado al palanqueo financiero, como todas las cosas. O sea, que usted percibe, digamos, un riesgo para el centro, por lo menos para el centro tradicional. Sí, que de hecho, hoy, insisto, con la restricción económica y financiera que viví, el centro está aplacado. Se nota mucho. Y están las marcas y las segundas y terceras marcas. Entonces vos corres riesgo de un corrimiento de marca y que se vacíe aún más y que el reemplazo no permita que vos retomes, por ejemplo, la puesta en valor edilicia en el centro. Entonces, ¿qué hacemos? Por eso digo, revisitar la idea de la semi-peatonal para generar condiciones de centro de todo el año, que en cierto sentido funciona sobre 9 de julio. Algo más, no es que vos se te desequilibre el centro el 9 de julio, pero lo que pasa ahí habría que ver de trasladarlo en los términos que estuvo planteado en el inicio y pensar y repensar la cuestión peatonal y la cuestión vehicular en la peatonal también. A veces es difícil entender que el servicio público de pasajeros pasa por la semi-peatonal, porque la rompe o no la rompe es aparte, no hablamos de eso, pero sí hablamos que vuelve a generar una barrera entre las veredas, que la idea es el achicamiento, la idea es ampliar vereda y generar esa tensión entre lo que pasa allá y lo que pasa de acá. Entonces, bueno, la revisión es más, probablemente más profunda y repensar esa idea, o actualizarla, lo que sea, pero estuvo planteada, se avanzó y probablemente es necesario retomarla con énfasis entre lo público y lo privado. Lo último de mi parte, al centro tradicional, ¿también hay que densificarlo o así como está bien? Mirá, tiene indicadores. El centro actual, si hubiera una bueno, pero usted plantea que el PDT es una cosa que se mueve constantemente. Se mueve constantemente y siempre que se mueve supone una mejora para los frentistas y todo. Cuando vos entras en ese terreno, es decir, porque hoy el valor que tiene patrimonial es por las posibilidades constructivas más que por la realidad edificada hoy. Entonces, si vos ahí decís, bueno, esto no va a crecer más, bajás los indicadores, tenés fila de abogados constitucionalistas diciéndote que vos arrebatás derechos. Entonces hay que ir con mucho cuidado, porque también es cierto, no hay que desconocer lo que es así. Ahora lo digo
la creatividad de cómo empezás a pensar los perfiles urbanos del área céntrica, donde vos decís, bueno, va a mantener esta altura sobre la línea municipal, si yo tengo un retraso hacia atrás y levanto, no impacta sobre... Lo que han hecho en Buenos Aires cuando ves los edificios escalonados, es decir, que se escalonan en el frente, lo mismo, pensar cómo es el perfil urbano de las calles del microcentro para mantener la escala de centro de una ciudad como Tandil, fuertemente vinculada al paisaje, además porque el centro está a 7 cuadras del paisaje, caminas 6, 7 cuadras, estás en el paisaje. Cruzar la Plaza Independencia, 5 cuadras, estás en el paisaje. Entonces, esa cosa hace que permanezca a la altura que tiene y pensar las cosas hacia atrás. Arquitecto Roberto Guadaña, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos y por plantearnos todos estos temas y ayudarnos a pensarlos. No, gracias a ustedes por la invitación. Una de las personas que más sabe de ordenamiento territorial charlando con nosotros.